esta vez traeremos otro lóbulo importante que es el lóbulo frontal. Para hablar del lóbulo frontal, tenemos nosotros que saber que es un lóbulo importantísimo y fundamentalmente se encarga de la parte motora. Se encarga de lo que es el movimiento motor, pero también tiene otra función importante, como veremos, dentro de lo más básico que tiene, que es que aquí se encuentra el área de Broca, que es el área del lenguaje. Tanto lo que es Broca como Wernicke, que veremos en las próximas clases, son las áreas importantes que se encargan del lenguaje, y en esta clase analizaremos un poco cómo funciona el área de Broca. Para empezar a hablar de lo que es el lóbulo frontal, primero tenemos que saber más o menos cómo se limita este lóbulo frontal. El lóbulo frontal, como vemos en la imagen donde está la parte de rojo correspondiente al lóbulo frontal, está limitado por una cisura en la parte superior, que es la cisura de Rolando, que todos la conocemos, y anterior a eso encontramos a lo que es el lóbulo frontal, y separa la cisura de Rolando, el lóbulo frontal, de lo que es el lóbulo parietal. Y por la parte inferior vamos a encontrar una cisura lateral, que también la conocemos todos, que es la cisura de Silvio o la cisura lateral, que separa un poco el frontal del lóbulo temporal. Entonces, ya nos ubicamos anatómicamente dónde está el lóbulo frontal. Empezaremos analizando cada una de las áreas que conforman al lóbulo frontal y cuál es la función de todas esas áreas, ¿no? Y cuál es la importancia que tienen, ¿no? Por separado. Empezamos con el área 4 de Brodmann, que corresponde a la corteza motora primaria, que se encuentra anterior a lo que es la cisura de Rolando. El área motora primaria se encarga fundamentalmente de lo que es la parte motora, como su nombre lo dice, del movimiento contralateral. ¿Por qué movimiento contralateral? Porque esta área motora primaria da 40% de fibras a un tracto importantísimo que veremos en próximas clases más a profundidad, el tracto córtico-espinal, o también llamado tracto piramidal. Este tracto córtico-espinal entonces tiene 40% de fibras del área motora primaria. Este tracto córtico-espinal desciende y a nivel de lo que es el bulbo raquídeo y más específicamente a nivel de las pirámides vulvares se decusa y va hacia el lado contralateral y sigue luego descendiendo para llegar hacia los diferentes músculos y realizar lo que es el movimiento determinado. Por eso decimos que se encarga del movimiento contralateral. Por eso su lesión dará hemiparesias del lado contralateral. Es importante lo que es esta corteza motora primaria. Es importante no solo porque da fibras hacia lo que es el tracto córtico-espinal, sino también da fibras hacia otro tracto importante, que se conoce con el nombre de tracto córtico-nuclear o córtico-vulvar. Este tracto córtico-nuclear o córtico-vulvar irá hacia los núcleos de los pares craneales que se encuentran a nivel del tronco encefálico. Y al llegar a los núcleos de los pares craneales, ya estos mandarán lo que son sus fibras hacia los diferentes músculos que estén inervando dependiendo del par craneal del que estemos hablando. Podría ser, por ejemplo, del habla, podría ser movimiento ocular, etc. Dependiendo, como dije, del par craneal del que nos estemos refiriendo. Entonces, la corteza motora primaria se encarga de dar 40% de fibras, repito, hacia el tracto córtico-espinal, que es piramidal, ¿no? La vía piramidal, y que se decusa a nivel de las pirámides vulvares y hacia el lado contralateral, y también da fibras hacia el tracto córtico-nuclear o córtico-vulvar, que irá hacia los núcleos de los pares craneales. Es importante esta corteza motora primaria porque, como dije, se encarga de lo que es el movimiento. Pero si nosotros ahondamos más en la literatura, se dice que se encarga mucho más de lo que es el movimiento fino,
¿no? De un movimiento mucho más complejo. ¿Cómo qué? Como abrocharse una camisa, como realizar movimiento de codos, como por ejemplo subirse el pantalón. Movimientos mucho más finos se encarga esta corteza motora primaria. Y es más, se ha visto que cuando hay lesión de la corteza motora primaria, pasa que se pierde un poco este movimiento fino y con el tiempo se va recuperando el movimiento estereotipado y el movimiento más complejo se recupera pero mucho más largo en el tiempo. Por eso se dice que se encarga del movimiento complejo, no un movimiento mucho más fino, la corteza motora primaria. Pero así como vemos la corteza motora primaria, si nosotros la dividimos en segmentos, nos vamos a dar cuenta que cada segmento de la corteza motora primaria pertenece a una parte específica del cuerpo. Por eso es que en la corteza motora primaria nosotros encontramos lo que se conoce como el homúnculo motor de Penfield. Si nosotros vemos el homúnculo motor de Penfield, cuando lo vemos la gráfica, vemos que hay partes del cuerpo representadas más pequeñas y otras partes del cuerpo que están representadas más grandes. ¿Por qué se da esto? Esto depende de la cantidad de receptores que haya en esa zona del cuerpo específica. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a ir de anterior a medial, en la parte anterior vamos a encontrar, por ejemplo, el pie, vamos a encontrar la pierna, vamos a encontrar la parte de lo que son rodilla, muslo, llegando hasta lo que son la cintura pélvica. Seguiremos subiendo, llegaremos a la parte de lo que es el tronco, a la parte de lo que son los hombros y luego pasaremos a la parte de lo que son los brazos y las manos. Miren las manos son gigantes. ¿Por qué? Porque aquí encontraremos una mayor cantidad de receptores. ¿Por qué? Porque la mano se encarga de movimientos un tanto más finos, más complejos, por ende aquí habrá mayor cantidad de receptores. Igual que en la zona de la cara, empezando por la frente, luego siguiendo por la parte de lo que son la cara y finalizando con lo que es la lengua, ¿no? Los músculos de la lengua. Entonces, este es el homúnculo motor. Ahora bien, este homúnculo motor, o sea, cada segmento de la corteza motora primaria va a recibir una irrigación por dos arterias importantes, por la arteria cerebral anterior y por la arteria cerebral media. La arteria cerebral anterior irriga fundamentalmente la parte anterior, que correspondería prácticamente a los miembros inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una isquemia a nivel de la cerebral anterior, existirá una hemiparesia o una plejía a nivel de miembros inferiores fundamentalmente. Y si hubiera una isquemia a nivel de lo que es la cerebral media, encontraríamos una hemiparesia o una lesión a nivel de tronco y fundamentalmente la parte de miembros superiores y de cara, ¿no? Tanto el músculo de la cara y la lengua, porque la cerebral media abarca un mayor territorio de irrigación si la comparamos con la cerebral anterior, que es casi solo miembros inferiores. Esto es lo que se conoce como el homúnculo motor de Penfield y la importancia de la irrigación que tiene. Esto en cuanto a lo que es la primera área que hemos hablado, que es la corteza motora primaria, área 4 de Brodmann. Pasamos a la que está al lado del área 4 de Brodmann, que es el área 6 de Brodmann. El área 6 de Brodmann comprende dos áreas o dos cortezas importantes. La primera corteza que está en la parte inferior, que se conoce como corteza premotora, y una que se encuentra superior a la corteza premotora, que se conoce con el área de corteza motora suplementaria. Y juntas formarán una corteza única que se conoce como la corteza motora de asociación. Corteza motora de asociación. Ahora bien, si nosotros analizamos y decimos de qué se encarga la corteza motora de asociación, se encarga de la planeación, la secuenciación y la ejecución de movimientos complejos por el hecho de que necesitan varios músculos a la vez.
Por eso se encarga de la secuenciación del movimiento de los músculos. ¿Por qué? Porque estos músculos, al tener que moverse a la vez, necesitan como una secuencia para poder realizar el movimiento, y de esto, de la planeación de este movimiento, se encarga la corteza motora de asociación. Ahora bien, cada una por separado tiene funciones específicas. Por ejemplo, la corteza motora suplementaria, si bien es cierto, se encarga de la planeación y secuenciación de movimientos que requieren, como dije, varios músculos a la vez, fundamentalmente se encarga de movimientos simples. Y otra cosa importante que tenemos que saber es que se encarga de movimiento, o se encarga de dar funcionalidad a unidades motoras distales. Unidades motoras distales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una lesión en la corteza motora suplementaria, la afectación que se ha visto más a largo plazo es a nivel de las manos, ¿no? E incluso se ha visto que en la corteza motora suplementaria, cuando hay una lesión a ese nivel, aparece el reflejo de prensión, ¿no? Aparece el reflejo de prensión de las manos. Eso es importante saber. Ahora, tanto la corteza motora suplementaria como la corteza premotora tienen una inervación de tipo somatotópica, bilateral. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estimulamos ambas áreas, me dará tanto un movimiento ipsi como contralateral, ¿no? Esa es la importancia de la corteza motora suplementaria. Entonces, movimientos secuenciados de varios músculos a la vez. 2. Que cuando hay una lesión de la corteza motora suplementaria, habrá un reflejo de prensión de las manos, y a la vez se encarga del movimiento de unidades motoras más distales, en este caso las manos, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la corteza premotora aparte de lo que ya hemos dicho? La corteza premotora primero tiene una gran comunicación con la corteza motora primaria, pero también da fibras, da un porcentaje mucho menor, eso sí, pero da un porcentaje de fibras a lo que es la vía piramidal. Da un porcentaje menor de fibras a lo que es la vía piramidal, alrededor del 30 más o menos por ciento, ¿no? Da un porcentaje de fibras a la vía piramidal, pero también es importante porque se ha visto que cuando hay una lesión en la corteza premotora aparece un fenómeno que se denomina apraxia. ¿Cuál es la definición exacta de apraxia? Es la incapacidad para realizar movimientos previamente aprendidos sin que haya déficit cognitivo ni déficit motor. Es esta incapacidad para realizar movimientos previamente aprendidos. Eso se conoce como la apraxia. Ahora, ¿por qué es importante esto? A ver, vamos a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, le digo a una persona, mueve el brazo derecho, esta persona escucha lo que yo estoy diciendo y lo entiende. Entonces, y esta persona es consciente de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, no está cognitivamente, la persona entiende todo lo que se le dice. Entonces, cognitivamente está bien la persona. A su vez, ya ha aprendido anteriormente, desde la niñez, a mover el brazo derecho. Y es más, cuando camina, lo mueve incluso espontáneamente. Entonces, es algo previamente aprendido. Como lo mueve, cuando nadie le dice nada, lo mueve, no hay un déficit motor. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una lesión, a ver, yo le digo a la persona, mueve el brazo, ese sonido viaja, ¿no? Entra por el oído y viaja hasta lo que es la corteza auditiva primaria que se encuentra a nivel del lóbulo temporal. De la corteza auditiva primaria va hacia la corteza auditiva de asociación, y esta corteza auditiva de asociación se encuentra en el área de Wernicke. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que llega al área de Wernicke, entiende el sonido, porque la corteza, como veremos en próximas clases, la corteza auditiva primaria solo reconoce el ruido, y luego recién cuando va a la corteza auditiva de asociación entiende lo que se le dijo.
Y una vez que está en Wernicke y entendió la orden que se le dio, viaja por medio de lo que es el fascículo arcuato, que comunica el área de Wernicke con el área de Broca, viaja por el fascículo arcuato hasta llegar al área de Broca. Una vez que se llega al área de Broca, lo que pasa es que la información se transmite o manda una respuesta que irá hacia lo que es el área premotora. Ojo, paréntesis, estamos hablando de hemisferio izquierdo. Todo este proceso es hemisferio izquierdo, porque recordar que el área del lenguaje se encuentra a nivel básicamente casi siempre de hemisferio izquierdo. Casi más del 90% de las personas diestras tienen su área de lenguaje en hemisferio izquierdo y 50% de personas zurdas tienen su área de lenguaje a nivel del hemisferio izquierdo. Entonces, una vez que yo le di una orden, esta llega al hemisferio izquierdo, a la corteza auditiva primaria izquierda, corteza de auditiva asociación izquierda, viaja por el fascículo arcuato hasta lo que es el área de Broca, que se encuentra a nivel de lo que es lóbulo frontal izquierdo, y del área de Broca viajará una respuesta ¿hacia dónde? Hacia la corteza premotora izquierda. Y de la corteza premotora izquierda también llegará una respuesta hacia la corteza motora primaria, y de la corteza motora primaria mandará fibras para mover el brazo que yo le dije que mueva. Pero, por ejemplo, si yo le dije a esta persona, mueve o levanta el brazo izquierdo, ¿quién se encarga del movimiento del brazo izquierdo? El lado derecho. Pero entonces ustedes preguntarán, pero si todo ha viajado por el lado izquierdo, ¿cómo es que va a funcionar el hemisferio derecho? Porque una vez que toda esta información llegó a la corteza premotora izquierda, pero yo quiero mandar la información al lado derecho, esto se hace a través del segmento anterior del cuerpo calloso. El segmento anterior del cuerpo calloso funciona como un puente que comunica la corteza premotora izquierda con la corteza premotora derecha, lo manda a la corteza premotora derecha y ahí ya la corteza premotora derecha lo mandará hacia la corteza motora primaria derecha y podré mover pues el brazo izquierdo. Eso es lo que pasa. Ahora, cuando hay una lesión, aquí ahorita veremos en qué parte específica, pero cuando hay una alteración en todo este recorrido es que nosotros hablamos de una apraxia. ¿Qué tipo de apraxia? Recordar, apuntarlo, apraxia ideomotora, apraxia ideomotora. ¿Por qué? Porque el paciente puede mover espontáneamente. El paciente no tiene un déficit cognitivo, no tiene un déficit motor. Lo que pasa es que, por ejemplo, si hay una lesión, si la lesión está a nivel del lóbulo parietal, esto lo veremos más cuando hagamos la clase de lóbulo parietal. Si la lesión está en el lóbulo parietal hay un área que es la área, una de áreas de asociación posterior, que se encarga más que todo de la coordinación espacial. Entonces, cuando hay una lesión a nivel del lóbulo parietal inferior fundamentalmente, lo que pasa es que se ve alterada un poco toda esta parte espacial y se da la apraxia ideomotora. Pero también hay una apraxia ideomotora simpática que se conoce en la literatura, que es cuando hay una lesión a nivel de la corteza premotora izquierda, ¿no? Igual como era parietal izquierdo también el otro, acá es corteza premotora izquierda. Cuando hay una lesión aquí, obviamente no se podrá llegar a mandar la información a la motora primaria y el paciente, así sepa cómo hacer el movimiento, no lo podrá llegar a realizar por una lesión en toda esta vía que hemos explicado a nivel de la premotora izquierda, y eso se conocerá como apraxia ideomotora simpática. Pero ¿qué pasa si hay una lesión a nivel del segmento anterior del cuerpo calloso? Tampoco llegará el área a la premotora derecha y tampoco podrá hacer el movimiento, por ejemplo, el brazo izquierdo, como dijimos. Eso también es una de las causas de una apraxia ideomotora callosa. Entonces,
¿Importante la corteza premotora? Sí, porque da apraxia idiomotora simpática. Si está lesionado el segmento anterior del cuerpo calloso, también da apraxia idiomotora callosa. Y ya en el parietal inferior izquierdo hablaremos de una apraxia idiomotora, pero más a ese nivel, ¿no? A nivel parietal. Una apraxia idiomotora parietal. Pero centrándonos en corteza premotora, es causa de apraxia idiomotora. Otra cosa importante que tenemos que saber de esta corteza motora de asociación es que se comunica mucho con los ganglios basales, y cuando hagamos la clase de ganglios basales se darán cuenta de la importancia que tienen. Los ganglios basales preparan el cuerpo para ciertos tipos de movimientos específicos. Es importante los ganglios basales, porque se comunican también con la corteza motora primaria, y también esto vamos a ver que esta corteza motora de asociación se comunica con lo que es el cerebelo. Entonces, cerebelo, ganglios basales, corteza motora primaria, corteza premotora, todas son importantes finalmente para hacer el movimiento específico, para, en el caso de los ganglios basales, prepararnos para el movimiento y hacer un movimiento correcto, un movimiento muy bien hecho y muy bien planeado. Entonces, eso es lo que teníamos que saber del área 6 de Brodmann, tanto de la corteza motora suplementaria como de la corteza premotora. Y como información adicional, si la corteza suplementaria se encargaba de lo que es la movilidad de unidades motoras distales, se dice que la corteza premotora se encarga de unidades motoras proximales. Eso es lo que tenemos que saber de las dos áreas específicas del cerebro. Pasamos ahora a la parte más anterior del lóbulo frontal, la corteza prefrontal. Aquí en la corteza prefrontal lo que tienen que saber es que se encarga de la toma de decisiones, de lo que es el comportamiento, de lo que es el juicio. Entonces, una lesión acá hace que el paciente quede totalmente desinhibido. Es un paciente que su comportamiento se ve alterado sus juicios. Muchas veces cuando hay una lesión aquí es lo que da una patología que ya veremos en próximas clases, que es la demencia frontotemporal, que el paciente queda con tal alteración en el comportamiento que no puede incluso hacer el trabajo al que normalmente hacía anteriormente cuando hay lesión en la corteza prefrontal, porque su comportamiento, la forma en que tomaba decisiones, su juicio se ve totalmente alterado. Entonces, la alteración a nivel prefrontal producirá moria. ¿Qué significa moria? Desinhibición total en el paciente. Se da incontinencia de esfínteres e incluso incontinencia fecal. ¿Por qué? Por la pérdida de espontaneidad que tiene el paciente. Y se dice que la corteza prefrontal también se encarga de lo que son los reflejos arcaicos. Entonces, estos reflejos que ya están inhibidos, cuando ya pasó la etapa de neonatal y demás, cuando ya están de lo que ya están inhibidos, cuando hay una lesión a nivel prefrontal, hay liberación frontal de estos reflejos arcaicos y el paciente vuelve a tener estos reflejos arcaicos. Hay alteración de la marcha por una apraxia a nivel de la marcha y el síndrome abúlico frontal, que el paciente pierde todo interés en realizar actividades que antes las hacía normal, está totalmente apático y el comportamiento se ve totalmente alterado, desde episodios de agresividad hasta episodios de abulia total en el paciente apático, totalmente alterado en ese sentido. Entonces el comportamiento y personalidad es lo que se ve alterado cuando hay una lesión a nivel de corteza prefrontal. Y hablaremos ahora de otra área que es lo que es el campo frontal del ojo, como dice en la imagen, o también llamada campo oculogiro frontal. ¿Ustedes recuerdan que cuando habíamos hecho la clase del lóbulo occipital, habíamos dicho que en el área de la visión secundaria encontramos el campo oculogiro occipital, que era un campo reflejo, que cuando las cosas iban en movimiento y los ojos seguían estos objetos en movimiento como acto reflejo, era por acción del campo oculogiro occipital? Y también les dije que era muy diferente del frontal, porque el frontal era totalmente voluntario y el frontal se encargaba de la visión de la mirada conjugada lateral. Eso lo vamos a entender más en esta imagen. Nosotros tenemos un centro oculogiro derecho, un centro oculogiro
izquierdo. Y como dije, se encarga de la mirada conjugada lateral, ¿no? Mirada conjugada lateral. ¿Qué pasa? Si por ejemplo, vamos, ¿cómo funciona? Centro oculogiro derecho mandará sus fibras hacia el lado, y esto tienen que saberlo y recordarlo, hacia el lado contralateral, hacia un núcleo que se conoce como la formación reticular pontino paramedial, que está a nivel de la protuberancia. Hacia allí, hacia el lado contralateral, manda unas fibras una vez que es estimulado. Entonces, se estimula el centro oculogiro derecho, manda fibras hacia la formación reticular pontino paramedial contralateral, o sea, hacia el lado izquierdo. Y de aquí, una vez que llegó aquí, las fibras siguen su recorrido ipsilateral esta vez, o sea, manteniendo el lado izquierdo hacia el núcleo del sexto par, que está también a nivel de protuberancia. Ahora, cuando veamos un poco de lo que es el sexto par, ahí veremos cuáles son las funciones, hacia qué músculos va, etcétera. Ahora lo que tienen que saber es que el núcleo del sexto par se encarga de inervar el músculo, a nivel ocular hablando, el músculo recto lateral. ¿Y cuál es la función del músculo recto lateral? Mover, ¿no? Lo que es mover el ojo hacia afuera, la abducción del ojo, ¿no? Entonces, recordando, centro oculogiro derecho es estimulado, irá hacia el lado contralateral, o sea, hacia el lado izquierdo, y hará que el ojo izquierdo se mueva hacia, ¿a dónde? Se mueva hacia afuera. Y una vez que se estimuló el núcleo del sexto par, este manda también unas fibras a través del fascículo longitudinal medial hacia el lado otra vez contralateral, o sea, hacia el lado contralateral del núcleo del tercer par, hacia el lado derecho, donde está el núcleo del tercer par, y la comunicación lo hace a través del fascículo longitudinal medial. ¿Y qué se encargaba el núcleo del tercer par? Inervaba a nivel ocular al músculo recto medial. ¿Y qué se encargaba de hacer el músculo recto medial? El ojo hacia adentro, aducción del ojo, o sea, hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que hacer si se estimula el centro oculogiro derecho, ¿qué pasará? Viajan las fibras, formación reticular pontino paramedial izquierda y el núcleo del sexto par izquierdo. El núcleo del sexto par izquierdo mandará fibras hacia lo que es el recto lateral y el ojo izquierdo se irá hacia afuera. Pero a su vez manda fibras hacia el núcleo del tercer par contralateral, o sea, hacia el ojo derecho, y el ojo derecho activará su tercer par que estimulará al recto medial, y el recto medial hará que el ojo derecho se vaya hacia adentro. Entonces se dará la mirada conjugada hacia afuera. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una lesión en el centro oculogiro derecho? Pasará que no se podrá mirar hacia lo que es la izquierda. ¿Se mirará hacia dónde? Los ojos se irán hacia la derecha. Por eso se dice que cuando hay una lesión en el centro oculogiro derecho, la mirada, hay una desviación de la mirada hacia el lado de la lesión, porque ya no podrá hacer que el sexto par del izquierdo se vaya hacia afuera, a la izquierda, y que jale en cierta forma al ojo derecho hacia adentro, sino se irán hacia el lado contralateral, o sea, mirando hacia el lado de la lesión. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahora bien, cualquier duda que haya sobre el tema, sobre lo que estamos explicando, lo pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto responderé todas las dudas que se generen del tema lo más rápido que pueda. Lo dejan nada más abajo en los comentarios y listo. Entonces, eso es en cuanto a lo que se debe saber sobre lo que es la mirada conjugada lateral a través del centro oculogiro frontal. Y finalmente, ¿no? Ya terminando con esa parte, hablaremos del área de Broca. Hemos dicho que el área de Broca es importantísima por el hecho que es el área del lenguaje, que se comunica con el área de Wernicke a través de lo que es el fascículo arcuato. ¿Y qué hace esta área de Broca una vez que recibe ¿cómo es esto? Mire,
Una vez que te hablan, tú la entiendes por Wernicke, mandas por fascículo arcuato y Broca lo que hace es mandará unas fibras hacia el área premotora, motora primaria y luego hacia lo que son los núcleos, o sea, por ejemplo, con lo que es el tracto córtico nuclear hacia los diferentes pares craneales que se encarguen de la inervación de los músculos del habla. ¿Cuáles, por ejemplo? Los que se encuentran a nivel, por ejemplo, lo que es el núcleo ambiguo, que es 9, 10 y 11, que forman lo que es el plexo faringio, y el plexo faringio se encarga también de lo que es la fonación, se encarga de lo que es el habla. El sexto par, que se encarga de la inervación del músculo orbicular de la boca, que es el músculo besador, también el ilipouloso, que es movimiento de la lengua, todo lo que sea el habla se hace así. Una vez que se estimula Broca manda estímulos para que bajen y vayan hacia los diferentes pares craneales por la motora primaria, fundamentalmente por el haz piramidal, ¿no? Y por el córtico nuclear, mejor dicho, y luego se dé el habla. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una lesión a nivel de lo que es Broca? Si tenemos una lesión en Broca, ¿se verá alterada qué? ¿La fluidez? Sí, se verá alterada la fluidez. ¿Por qué? Porque el paciente podrá entender, entonces la comprensión estará preservada, porque Wernicke es la que se encarga de la comprensión del lenguaje, pero no podrá expresarlo con palabras lo que quiere decir. Entonces, cuando hay una afasia de Broca, la fluidez está alterada, pero la comprensión está totalmente preservada. En cuanto a la repetición, piénsenlo de esta forma. La repetición está alterada en la mayoría de afasias, excepto en las afasias transcorticales. Afasias también será un tema que lo veremos aparte en otra clase, pero por ahora recordar lo básico. Que en Broca está alterada la fluidez más no la comprensión, que la repetición está alterada y la nominación, recordar, está alterada en todas las afasias. Nominación alterada en todas las afasias. Entonces este paciente no podrá expresar, como hemos dicho, lo que quiere decir. Tendrá una habla telegráfica, una habla agramatical y el paciente será consciente del defecto. Es un paciente que comprende lo que le dicen, pero al querer expresarlo por más que intenta no puede. Entonces se angustia el paciente y cuando vimos el homúnculo motor, vimos que la cerebral media se encargaba de la irrigación de los segmentos que correspondían al músculo de la boca, al músculo de la lengua. Entonces es cuando hay una embolia o una isquemia a nivel de la cerebral media, fundamentalmente la rama superior, que nosotros vemos estas afasias de Broca a nivel del lóbulo frontal, que es el que estamos hablando. Eso es lo importante que se tiene que saber en cuanto a Broca, la importancia en el lenguaje, ¿no? Y también la importancia en cuanto a lo que es cómo es que se da una afasia de Broca, ¿no? Una afasia de Broca. Esto es lo más básico que se tiene que saber del lóbulo frontal. Hemos hablado de la corteza motora primaria, hemos hablado de lo que es la corteza motora de asociación, hemos hablado un poco del centro oculogiro, hemos hablado de lo que es el área prefrontal y terminando con Broca. Espero haya sido una clase útil, espero se haya entendido todo. Como dije, cualquier duda, ponerla en los comentarios. Y, por cierto, si alguien necesita la bibliografía de la cual se ha realizado la presente clase, escribir lo que les ha parecido la clase y dejar abajo su correo y se les podrá remitir la bibliografía que se utilizó para realizar la presente presentación. Muchas gracias, espero suscríbanse si no están suscritos y los esperamos en una próxima entrega de Crónicas de un MIR. Muchas gracias.